algebraico, primero de secundaria, así que presten bastante atención al video. Término algebraico. ¿Qué es un término algebraico? Es una expresión, vamos a leer, ¿no? Es una expresión que une la parte constante y la parte variable mediante la multiplicación. Veamos lo siguiente. La parte constante es 7 y la parte variable es x elevado a la menos 2. Parte constante 7 y la parte variable es x elevado a la menos 2. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es un monomio. Monomio en ese caso es diferente que el término algebraico porque acá el término algebraico tenía exponente negativo. En cambio, monomio dice donde los exponentes de las variables son números enteros y positivos. Como ven, el 5 es positivo, acá el 2 y el 6 también son positivos. Entonces, esto es lo que diferencia un término algebraico de un monomio. Es lo que diferencia, en este caso, los exponentes positivos. Vamos ahora a pasar a explicar lo siguiente. Observa el término algebraico. 7x a la 1 es igual que escribir 7x, porque el 1, que es el exponente, está en forma invisible en la x. Y en el término 1x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Eso significa que el coeficiente 1 también es invisible, la parte constante 1. No olviden eso, ahora vamos a ver ejercicios. Indica el área del cuadrado, ¿no? Cuyo lado es m, unidades. En este caso el área del cuadrado es lado al cuadrado. Y eso significa lado por lado. Así que vamos a multiplicar, en este caso, m por m y sería en total m al cuadrado. M al cuadrado. Ese es el área del cuadrado del lado m. Vamos a pasar ahora a un segundo ejemplo en el cual vemos que dice B. Vemos un rectángulo y allí vemos la base XY y luego tenemos acá la altura Z. Como el área del rectángulo es base por altura, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar la base por la altura. La base es XY. XY lo vamos a multiplicar por Z. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Escribimos a continuación igual que en los términos algebraicos. Así como dice 7x a la menos 2, acá escribimos 7xy por z, o sea, xy, z. Y eso es una multiplicación. Ahí está el área del rectángulo, ahora vamos a pasar al área del círculo. El área del círculo, cuyo radio es 5, vamos a hacerlo con la formulita de área del círculo. En este caso, el área del círculo viene a ser pi por radio al cuadrado, recordando. Entonces, como el radio es 5, tendríamos que hacer 5 elevarlo al cuadrado, o sea, 5 por 5. Área sería 5 por 5 o 5 al cuadrado, 25. 5 por 5, 25 y 25 por pi sería 25 pi. Vamos a escribirlo aquí, 25 pi. Eso significa 5 al cuadrado por pi, ya que la multiplicación es conmutativa. Vamos a la parte 2, completar la tabla. Vamos a diferenciar lo que es una constante de una variable en cada uno de los términos algebraicos que ven a continuación. En el primer término algebraico, la parte constante es el número, 9. Igual que en todos es el número. ¿Y la parte variable cuál es? La letra X. Ajá, la letra X. En el segundo caso, X no tiene número, no tiene constante, pero ya sabemos que su parte constante es el número 1, como en el caso anterior. Entonces ponemos 1 de parte constante y lo que es la parte variable ponemos la letra X. Muy bien, espero que estén bien atentos. Ahora 5x a la séptima. La parte constante es el número 5. Y la parte variable es el número o la letra x elevado a la séptima. Esa es la parte variable. Ahora vemos el siguiente ejemplo de término algebraico. Ahí tenemos menos 8, x al cubo, y al cuadrado. Ponemos parte constante menos 8 y la parte variable es x al cubo, y al cuadrado. Muy bien. Ahora en el siguiente y último ejemplo vamos a ver que no hay parte constante. Por lo tanto, si no hay parte constante, se sobreentiende que la parte constante es del número 1.
Y la parte variable es todo lo demás, ¿no? Tenemos x al cubo, y, z a la cuarta, w o w. Vamos ahora, después de haber completado la tabla, a pasar de este ejercicio 2 al ejercicio número 3, que es expresar con términos algebraicos. O sea, los enunciados verbales vamos a expresarlos con términos algebraicos. En el primer caso dice, letra A, el doble de la edad de mi hermano. El doble, entonces tiene que haber un 2 y la edad puede ser X. Entonces ponemos 2X. Eso es lo que expresa el doble de la edad de mi hermano. Ahora, el triple del dinero que tengo más 4 soles. Si el dinero que tengo es X, el triple será 3X, 3 veces X, sumado más 4 unidades, 4 soles. 3X más 4 soles. Ahora vamos a borrar aquí un momento para escribir más ejemplos del ejercicio número 3. Borramos. Espero que estén atentos porque vamos a continuar ahí para que puedan hacer los ejercicios. Letra C. Ahora en la letra C vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir la suma de dos números consecutivos. La suma de dos números consecutivos. Si un número le llamamos X, el primer número, ¿cuál es su consecutivo o su sucesor? Viene a ser X más 1. Le sumamos X más 1, que ese sería el consecutivo o sucesor. Pasamos a la letra D. En la letra D vamos a poner la mitad de un número. En la mitad de un número sencillamente ponemos el número, la letra X, y le ponemos X sobre 2. Ahí está la mitad de un número. Ahora vamos a poner la letra E. La tercera parte de un número. La tercera parte de un número. Y en forma análoga como la anterior ponemos X sobre 3 o X tercios. Y así sería, ¿no? Vamos a ver el caso F. Sería el doble de un número disminuido en 5. El doble de un número disminuido en 5 sería 2x menos 5. Nada más. Ahora vamos a borrar aquí para continuar con unos ejemplos más de significado de términos algebraicos, con los cuales terminamos antes de pasar a los ejercicios. ¿Ya, chicos? Vamos ahora a pasar al siguiente ejemplo porque esto es bien sencillo en realidad. Número 4. ¿Qué significa 3x al cuadrado o 3x a la segunda potencia? Bueno, sabemos de que 3x al cuadrado es una multiplicación, entonces vamos a poner 3x al cuadrado es igual a 3 por x al cuadrado, o también lo que es 3 por x por x. Vamos al ejemplo 5. ¿Qué significa y al cubo? Y al cubo es una potencia, entonces y al cubo significa y por y por y. Eso es lo que significa y al cubo. Pasamos al ejemplo 6. ¿Qué significa, veamos, 4 al cuadrado b? ¿Qué significa 4 al cuadrado b, ese término algebraico? Significa 4 por a al cuadrado por a por a. Al cuadrado es a por a, siendo un número,
por B. Ahí está el significado. Y ahora sí, chicos, después de esta explicación vamos a pasar ya a que hagan los ejercicios en esta hora de clase que les estoy mandando en la ficha siguiente. ¿Ok?